Bienvenidos y bienvenidas a este canal. En este video vamos a estar hablando sobre los regímenes de admisión temporaria, toma de stock y régimen devolutivo o drawback. A modo de repaso, el CAROU define dos tipos de regímenes aduaneros de admisión temporaria: la admisión temporaria para reexportación en el mismo estado y la admisión temporaria para perfeccionamiento activo, regímenes aduaneros por los cuales se permite la importación por un plazo determinado, ya sea para ser reexportada en el mismo estado o para ser reexportada con un proceso de transformación exenta del pago de tributos con excepción de las tasas. Las principales formas en las que se pueden cancelar las admisiones temporarias mencionadas son la reexportación de la mercadería en el mismo estado en el que fueron importadas, la reexportación de la mercadería bajo la forma resultante por el perfeccionamiento activo en los plazos y condiciones establecidas en la correspondiente autorización, la inclusión en otro régimen aduanero, la destrucción bajo control aduanero o el abandono. Una de las tareas de los gobiernos consiste en administrar las reglas de juego con las que las empresas desarrollan su actividad, estableciendo una estructura de incentivos. Dentro de estos podemos mencionar para Uruguay la ley de inversiones, las zonas francas, el régimen de puerto y aeropuerto libre, los contratos de participación público-privada, los parques industriales, la admisión temporaria, la toma de stock y el régimen devolutivo o drawback. Respecto al régimen devolutivo, se basa en el principio de no exportar impuestos y está contemplado por el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Organización Mundial del Comercio. La devolución de impuestos es aceptada como una norma internacional basada en tres principios: de localidad o de destino, de neutralidad y transparencia y de competencia justa. El principio de localidad o de destino manifiesta que los impuestos indirectos deben ser cargados a los consumidores finales, por lo que si el bien se exporta, el país exportador no debería gravar esos bienes y, por lo tanto, los impuestos cobrados deben ser devueltos. Por su parte, la devolución de impuestos a nivel internacional sirve para establecer una política tributaria transparente y neutral. Finalmente, solo cuando el país exportador devuelve todos los impuestos indirectos y el país importador los cobra, es posible mantener una competencia justa, ya que si no es así, el producto exportado sufre las consecuencias de una doble tributación. Decreto 505/2009, reglamentario de la Ley 18.184, relativo a la importación en AT, toma de stock y régimen devolutivo, drawback. Capítulo 1 de la AT. AT es la introducción a plaza, exenta de tributos, de mercaderías extranjeras procedentes del exterior del territorio aduanero nacional con un fin determinado ajeno al consumo para ser reexpedidas dentro del plazo que fija esta reglamentación, sea en el estado en que fueron introducidas o después de haber sido objeto de una transformación, elaboración, reparación o agregación de valor determinados con efectiva ocupación de mano de obra. El régimen de AT es también aplicable a las máquinas y equipos de cualquier origen que ingresen temporalmente para su reparación o mantenimiento. Al amparo de AT, las empresas industriales, por sí o por intermedio de empresas comerciales, podrán introducir al país: a. materias primas e insumos intermedios, mercaderías que entran en el proceso de elaboración
y sufren una sustancial transformación de estado, quedando incorporadas al producto terminado. B. Partes, piezas, motores, equipos y materiales. Mercaderías que se incorporan en su estado original a un conjunto mayor en procesos de ensamblado o se someten a operaciones o procesos que les agregan nuevas propiedades o funcionalidades. C. Envases y material para empaque. Envases y materiales empleados para su elaboración y acondicionamiento que tienen como destino la exportación de mercaderías. Envases que ingresen al país conteniendo productos destinados al consumo industrial y que luego sean retornados a origen. D. Matrices, moldes y modelos. E. Productos que se consumen en el proceso productivo o en el control de calidad sin incorporarse al producto terminado, pero que intervienen directamente en la elaboración y en contacto con el producto a exportar. No comprende los repuestos de máquinas y equipos. F. Elementos, equipos o materiales necesarios para el soporte de software, programaciones o información relativa a las tecnologías de la información. G. Máquinas y equipos de cualquier origen que ingresen temporalmente para su reparación, mantenimiento o actualización. Las empresas interesadas presentarán las solicitudes de ingreso de mercaderías en AT ante el LATU, a los efectos de posibilitar el control de su posterior y oportuno ingreso del país, quien establecerá requisitos y formalidades. Una vez que el LATU haya verificado el cumplimiento de los requisitos y formalidades legales y los que corresponden de conformidad con lo previsto en el presente decreto, emitirá la autorización de AT que comunicará de inmediato a la DNA y a la empresa solicitante. Cuando el LATU lo estime necesario, para otorgar la autorización establecida en el presente artículo, podrá requerir los antecedentes de exportación y de los stocks disponibles u otra información que considere pertinente. Fíjase un plazo de 18 meses para el cumplimiento total de cada operación de AT, contado a partir de la fecha de autorización de la operación por el LATU. El Poder Ejecutivo, previa solicitud fundada de la parte interesada, que deberá ser presentada ante el LATU antes de los 90 días previos al vencimiento del plazo de la admisión temporaria, podrá disponer, en casos excepcionales, debidamente justificados y acreditados, la prórroga de dicho plazo por hasta 18 meses improrrogables. El LATU elevará al Ministerio de Industria, Energía y Minería las actuaciones dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la solicitud de prórroga, incluyendo el informe de inspección o justificando la ausencia de éste. Cuando el Poder Ejecutivo no dicte resolución sobre la solicitud de prórroga dentro de los 60 días de presentada, la prórroga se considerará denegada. En todos los casos considerados precedentemente, la Dirección Nacional de Industrias cursará la comunicación al LATU y a la DNA. Las empresas industriales que operen en régimen de AT deberán presentar al LATU, con la periodicidad que el mismo establezca, un informe sobre los medios de producción de que disponen para la elaboración de los artículos a exportar. A esos efectos, el LATU realizará inspección de la planta industrial. Las mercaderías ingresadas temporalmente deberán estar claramente identificadas y separadas, tanto entre sí como de otras mercaderías ingresadas en régimen general o adquiridas en plaza. Las operaciones de AT podrán cancelarse mediante cualquiera de los siguientes procedimientos. A. Su descarga en la exportación con la correspondiente afectación de las operaciones de que se trate. A tales efectos
se considerará como fecha de exportación la de la numeración del respectivo DUA. B. La importación definitiva de las mercaderías importadas. C. La reexportación de mercaderías en el mismo estado en que fue importada. D. Faltante por fuerza mayor. E. Destrucción o donación por deterioro. Las empresas deberán presentar ante el LATU un detalle de la cancelación de las admisiones temporarias. Dicho organismo, cuando corresponda, emitirá una comunicación de cancelación para cada operación remitida a la DNA y al titular de la operación. Las empresas que tengan AT vencidas serán objeto de una inspección preceptiva por parte del LATU a fin de verificar y cuantificar las mercaderías importadas en AT pendiente de cancelación. Las constataciones efectuadas en dicha inspección deberán ser puestas de inmediato en conocimiento de la Dirección Nacional de Aduanas. Cuando la DNA constate la existencia de mercadería en la situación prevista anteriormente, lo deberá poner en conocimiento del LATU, el que procederá a efectuar la inspección a que alude dicho inciso. Efectuadas las regularizaciones, la DNA comunicará al LATU las operaciones de AT involucradas y los volúmenes físicos regularizados. En los casos en que el LATU o la DNA constaten físicamente la existencia de excedentes o faltantes de stock fundados técnicamente ante el LATU y que correspondan a mercaderías ingresadas bajo el régimen que se reglamenta, se procederá a la nacionalización del excedente o regularización del faltante cuando corresponda, sin multas ni recargos. Dicha nacionalización o regularización deberá realizarse en un plazo de 30 días a contar de la fecha de notificación a la empresa involucrada. Vencido dicho plazo, si no se hubiera procedido a la nacionalización o regularización mencionada, el LATU dispondrá su suspensión para operar en los regímenes previstos en la presente ley, hasta que nacionalice el excedente o regularice su situación. En los casos en que se constaten excedentes o faltantes de stock no fundados técnicamente a juicio del LATU, este organismo lo comunicará a la DNA, a la Dirección Nacional de Industrias, a la DGI y notificará a la empresa que deberá proceder a su nacionalización o regularización a través del pago de tributos, con actualización, multas y recargos calculados a partir de la fecha de numeración del DUA original. Dicha nacionalización o regularización deberá realizarse en un plazo de 30 días a contar de la fecha de notificación a la empresa involucrada. Vencido dicho plazo, si no se hubiera procedido a la nacionalización o regularización mencionada, el LATU incluirá al infractor en el registro de empresas morosas y le suspenderá para continuar operando en cualquiera de los regímenes previstos en la Ley 18.184 hasta que nacionalice el excedente o regularice su situación. Cuando se haya constatado la comercialización en el mercado interno de mercaderías ingresadas en AT sin la previa importación definitiva autorizada por el MIEM, este aplicará a los infractores una multa equivalente al 100% del valor CIF del faltante de stock, sin perjuicio del pago de los tributos de importación, actualizaciones, multas y recargos que correspondan. Asimismo, podrá suspender hasta por un año a los titulares de las operaciones en infracción y a las personas indicadas en el artículo 10 de la Ley 18.184 en la utilización de los regímenes de promoción industrial previstos en dicha norma. Capítulo 2. Del régimen de toma de stock.
Se entiende por toma de stock la posibilidad de reponer bienes importados en régimen general por la importación de similares libres de tributos y gravámenes cuando los mismos se hayan utilizado como insumo para transformación, elaboración, reparación o agregación de valor determinados en el país con efectiva ocupación de mano de obra de productos exportados. Se entiende por similares aquellos bienes de iguales características técnicas, nivel de calidad e ítem arancelario. La importación a que refiere este artículo comprende tanto las realizadas en régimen general como las nacionalizaciones de bienes ingresados en régimen de admisión temporaria. La importación en carácter de reposición deberá hacerse por hasta la misma cantidad utilizada y en una única operación. La solicitud para una operación de toma de stock deberá formularse antes de transcurrido 5 años a contar de la fecha de desaduanamiento de las mercaderías importadas en régimen general o nacionalizadas. El LATU verificará física y documentalmente las mercaderías previamente autorizar dicha solicitud. Los interesados en usufructuar el régimen de toma de stock deberán aportar, previo a la exportación, la información necesaria al LATU que permita verificar el cumplimiento de las condiciones. Dicho organismo emitirá la autorización de toma de stock correspondiente que comunicará a la DNA y a la Dirección Nacional de Industrias. Las exportaciones que se realicen sin la previa autorización de una toma de stock no serán tenidas en cuenta a los efectos de su reposición. A los efectos de solicitar el ingreso de las mercaderías para reposición de stock, los interesados deberán presentar al LATU un detalle de las exportaciones realizadas con cargo a la operación de toma de stock de que se trate. Dicho organismo verificará y dictaminará los volúmenes de mercadería sujetos a reposición, los que serán comunicados a la firma interesada y a la DNA. Sin dicha comunicación, la DNA no dará curso a la tramitación del DUA de reposición de stock correspondiente. La importación de las mercaderías para reposición de stock deberá realizarse dentro de los 18 meses a contar desde la fecha de autorización de la operación de toma de stock por parte del LATU. El Poder Ejecutivo, previa solicitud fundada de la parte interesada que deberá ser presentada ante el LATU antes de los 90 días previos al vencimiento del plazo de la toma de stock, podrá disponer, en casos excepcionales debidamente justificados y acreditados, la prórroga de dicho plazo por hasta 18 meses improrrogables. Cuando la Administración no se pronuncie sobre la solicitud dentro de los 60 días de presentada, la prórroga se considerará denegada. Las empresas que operen en este régimen podrán respaldar sus solicitudes de toma de stock con DUAs cumplidos de importación correspondientes a la reposición de una operación de toma de stock anterior. Capítulo 3 del régimen devolutivo, drawback. Se entiende por régimen devolutivo o drawback la posibilidad de reclamar la restitución de tributos y gravámenes abonados por la importación en régimen general con posterioridad a la exportación de las mercaderías correspondientes, de todas aquellas mercaderías que, por definición, puedan importarse en AT. La importación a que se alude en el párrafo anterior refiere tanto a las realizadas en régimen general, a las nacionalizaciones de mercadería ingresadas en regímenes de admisión temporaria y a las importaciones en régimen general que hubieran dado lugar a reposiciones de toma de stock. Dichas importaciones no podrán tener una antigüedad que supere los 5 años desde su desaduanamiento y serán verificadas por el LATU.
Las exportaciones en régimen de drawback deberán cumplirse dentro de los 18 meses desde la autorización del LATU. La prórroga de 18 meses adicionales, improrrogables, previa solicitud fundada de la parte interesada y en forma excepcional, antes de los 90 días previos al vencimiento del primer plazo de 18 meses, autorizado por el Poder Ejecutivo. Cuando la Administración no se pronuncie sobre la prórroga dentro de los 60 días de presentada, se considerará denegada. A los efectos de la restitución de tributos y gravámenes que correspondan al administrado, deberá presentar al LATU un detalle de las exportaciones efectuadas con cargo a la operación de drawback de que se trate y el monto estimado de la restitución correspondiente. A modo de conclusión, quiero remarcar 3 conceptos importantes. Primero, respecto al procedimiento en sí, siempre el importador debe presentar una solicitud ante el LATU para que autorice cualquiera de los regímenes estudiados. El LATU comunica esta autorización a la DNA y a la Dirección Nacional de Industrias. Sin esta autorización, no se puede habilitar la exportación amparados en ninguno de los regímenes estudiados. Segundo, luego de la autorización, el solicitante cuenta con 18 meses para realizar la exportación, prorrogables por 18 meses adicionales en casos excepcionales. En toma de stock y régimen devolutivo, las empresas tienen 5 años para iniciar la solicitud desde la fecha de liberación de la mercadería. Tercero, con respecto a cada régimen particular, la AT suspende el pago de tributos. La toma de stock exonera de tributos y el régimen devolutivo devuelve tributos. Si te resultó interesante este video, déjanos tus comentarios, danos like y suscríbete al canal. Muchas gracias.